Hola, bendiciones. Mi nombre es Ronald Villalobos, soy estudiante de la FC del curso Culto y Liturgia, impartido por la pastora Ana María Pardo. Me corresponde en esta oportunidad presentar mi trabajo sobre el Templo de Salomón. Para iniciar, quiero decirles que a mí me gusta estar ubicado en el tiempo y el espacio del tema que me corresponde. Y en esta oportunidad estamos hablando del pueblo de Israel, del país de Israel. Por eso quiero mostrarles el mapa de este maravilloso país llamado Israel. Este país se ubica en el continente asiático. Quiero continuar ubicándolos en el espacio donde estaba ubicado el templo. Para eso quiero mostrarles el siguiente cuadro. En un lado tenemos el mapa de Israel. En el centro tenemos el mapa actual de la ciudad de Jerusalén. Y dentro de ese, al otro lado, al otro extremo, de este lado, tenemos la ubicación exacta donde estuvo el templo de Salomón. Ahora sí, una vez ubicados en el lugar, quiero llevarlos a la construcción del templo, a las características que este templo tenía y cómo fue construido y la distribución que tenía el templo como tal. Bueno, este es el templo de Salomón. Dentro del templo había un lugar santísimo, había querubines, era el lugar donde estaba el arca del pacto, estaba separado por un velo. Había también en la parte del lugar santo un incienso, un altar del incienso, una mesa de los panes de la proposición y había un candelabro. Bueno, había en realidad 10 candelabros de oro, 5 a cada lado. Y también había habitaciones alrededor del templo y que servían como habitación para los sacerdotes y bodegas de almacenamiento para el uso en las actividades del templo. Había una parte exterior que se llamaba el patio interior, era la parte más cercana, el atrio más cercano a la entrada. Estaba compuesto por un altar de bronce que estaba construido sobre una plataforma, sobre un altar de piedra. También había un mar de bronce que era un gran depósito de agua, que más adelante vamos a ver las características que tenía. Y también había 10 lavabos, o 10 como 10 pilas para lavar. Aquí más adelante vamos a ver cuál era el propósito que tenía y cómo era la disposición de ellas. Tenemos en este lado no sé si se logra ver, pero porque está muy pequeño, pero una comparación del tamaño del templo, del área del templo, era poco más pequeña que una cancha de fútbol americano. Era poca la diferencia, pero era un lugar en realidad bastante grande. Por fuera de esta zona del atrio tenía un gran atrio, una zona pública donde se llamaba el patio exterior. Ahora quiero mostrarles una imagen también de la vista, primeramente lateral, digamos un corte lateral de lo que era el templo por dentro. Iniciaba con el pórtico, luego seguía el lugar santo y posteriormente en la parte de atrás el lugar santísimo. Y detrás del lugar santísimo, por la parte exterior, estaban estas habitaciones de las cuales les hablé anteriormente. Ahora, una visión por encima, es decir, sobre el templo, sería entonces, en primer lugar, de este lado tendríamos pórtico, luego entraríamos al lugar santo y de último al lugar santísimo. Y como podemos ver en la segunda imagen abajo, se puede observar la distribución de los aposentos, habitaciones y bodegas que estaban rodeando el templo. No estaban conectados entre sí, pero sí estaban a los lados, que era el lugar de la habitación y almacenes. Quiero continuar dándoles algunos detalles adicionales sobre este lugar. Las medidas, por ejemplo, para tenerlo tal vez un poquito más claro. Él tenía unas medidas, si fuera un cubo, que tendría 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13.5 metros de alto.
Ahora, la Biblia lo que nos narra es las medidas en codos. Quiero continuar hablándole acerca de las medidas que habían sido dadas directamente por Dios al rey David y que habían sido ejecutadas conforme a la palabra que el rey había recibido. El lugar santo tendría un largo o una profundidad, si se parara uno al frente en la puerta, tendría un largo de 18 metros. Igual 9 metros de alto, perdón, 9 metros de ancho y 13.5 metros de alto. Eso lo encontramos en Primera Reyes capítulo 6 versículo 2. Ahora quiero continuar hablándoles acerca de las secciones o partes de este templo. El pórtico era la parte, por decirlo de alguna manera, la fachada principal de este templo, de la edificación, propiamente de la construcción del edificio. Este pórtico contaba con 2 columnas de bronce, eran altísimas. Y cuando se construyeron, la de la derecha, le pusieron el nombre de Jaquín, que tiene el significado de Él establecerá. Y la columna de la izquierda tenía por nombre Boaz, que significa en Él hay fortaleza. Obviamente está hablando de que Dios establecería su reino. Y en segundo lugar, que en Él hay fortaleza. Quiero hablarles ahora del lugar santo. El lugar santo era el centro del culto diario. Este se describe como las paredes de cedro enchapadas en oro y con grabados de palmeras por todas partes. En este lugar había 10 candeleros de oro, 5 candeleros de un lado y 5 candeleros del otro lado. Y estos candeleros representaban, o más bien permanecían constantemente encendidos. Por eso representaban la luz de Dios que nunca se debe apagar. Entonces sus candeleros no debían apagarse en ningún momento. En este lugar del lugar santo también se encontraba la mesa de los panes de la proposición, que representaban la comunión y la provisión constante de Dios. Sobre esta mesa se ponían 12 panes sin levadura, que representaban uno a cada tribu, y debían de cambiarse cada sábado, estos 12 panes. Al cambiarlos, los panes que se quitaban de la mesa eran consumidos por los sacerdotes. Y los nuevos panes eran panes frescos, como dije anteriormente, que eran cocinados sin levadura. También se encontraba en esta zona del lugar santo, también se encontraba el altar del incienso. El altar del incienso mantenía la quema diaria de una mezcla de especias aromáticas. El incienso era el sumo sacerdote quien debía quemar ese incienso todas las mañanas y todas las tardes. Y una vez al año, el sumo sacerdote ponía sangre sobre los cuernos del altar para purificarlo en el día de la expiación. El lugar santísimo era el lugar donde se hacía la expiación una vez al año. Era el lugar donde entraba el sacerdote una vez al año. El lugar santísimo, como ya lo mencioné anteriormente, era un cubo perfecto, 9 metros en cada lado. Estaba totalmente, completamente recubierto de oro. Estaba separado del lugar santo por medio de un velo, una cortina. Y el lugar santísimo era el hogar del arca de la alianza, que se encontraba bajo las alas de querubines gigantes. Originalmente dentro de esta arca de la alianza se encontraban las tablas de la ley de Moisés, se encontraba una copa con el maná del desierto, con el cual alimentó Dios durante 40 años a su pueblo en el desierto. Y también se encontraba la vara de Aarón, que reverdeció y floreció y además dio fruto. Y en este lugar entraba el sacerdote solamente una vez al año para hacer la expiación por el pueblo. Algo que diferenciaba este templo de cualquier otro lugar de culto era la alabanza levítica. Ahora quiero hablarles acerca de los utensilios del templo que se utilizaban en el templo. Quiero mencionarles primeramente que eran de oro puro.
Todos estos utensilios del lugar santo y del lugar santísimo eran de oro. El altar del incienso, por ejemplo, era un altar de incienso hecho de la madera de cedro, pero era revestido de oro. La mesa del pan de la proposición era igualmente una mesa de madera recubierta de oro donde, como les comenté hace un momento, se ponían los panes de la proposición que representaban a las 12 tribus y cada sábado se cambiaban por pan fresco. Luego tenemos también los candelabros. Los candelabros igualmente eran construidos, eran hechos de oro, oro puro. Cuando se encendían representaban la luz de Dios, la cual no debía faltar en el lugar santo en ningún momento y debía de cuidarse con los insumos necesarios para que esas llamas no se apagaran. Ahora quiero hablarles acerca del atrio y presentarles también los elementos que se contenían en el atrio. Allí estaba el altar del sacrificio, que era un altar de piedra, era sumamente grande. Y sobre este estaba el altar de bronce, que era el lugar específico donde se quemaban los sacrificios. Este lugar del atrio también tenía el mar de bronce, el mar fundido. Era un mar que al día de hoy, para hacer una comparación, para tratar de entender un poquito mejor, tenía la capacidad de almacenar 66.000 litros de agua. Para que nos hagamos una idea, eso sería como una piscina de 6 metros de ancho por 6 metros de largo por 1,5 metros de profundidad. Esa es la cantidad de agua que cabe en ese lugar. Y esa fuente se utilizaba para que los sacerdotes se purificaran a la hora de hacer los sacrificios. También estaban lo que conocemos como los lavacros, que eran fuentes más pequeñas, de aproximadamente 1.000 litros de capacidad cada una, de cada 1.000 litros de agua. Y estas eran 10 fuentes, había 5 a cada lado del templo. Y en estas fuentes lo que se hacía era que se lavaban las partes de los animales que iban a ser ofrecidas en el altar del sacrificio. El rey Salomón también había instalado o puesto grupos de músicos y de cantores que mantenían un ambiente de alabanza y adoración durante día y noche, mientras se hacían los sacrificios, mientras se hacían todos los rituales. Los levitas estaban ofreciendo sus alabanzas, cánticos y música a Dios, creando una atmósfera de alabanza, de adoración. En medio de todo este ritual, lo que el pueblo hacía era adorar a Dios. No era solamente una costumbre, no era solamente una tradición, tenía un propósito: adorar a Dios. Como lo mencioné anteriormente, dentro del lugar santo, ahí estaba la mesa de los panes de la propiciación, estaba el altar del incienso y estaban los candelabros. Y cuando iba a ser el día de la expiación, el sacerdote tenía que vestirse de sus ropas especiales que también habían sido un diseño de parte de Dios. También al hacer este ingreso al lugar santísimo, el sacerdote se encontraba con el arca de la alianza, como lo mencioné antes. Tenía el contenido de las tablas de Moisés, tenía el contenido de la copa con el maná, y también tenía la vara de Aarón que reverdeció y dio fruto. Bueno, quiero contarles que esta imagen que estamos viendo acá es la distribución en aquel momento del templo de Salomón. Ahora, quiero mostrarles esta imagen que me llamó muchísimo la atención. Esta imagen es la disposición del área del templo en sus diferentes épocas. Primeramente durante el templo de Salomón, y donde estuvo después el segundo templo. Después de la destrucción del segundo templo, aproximadamente en el año 70 después de Cristo, lo que quedó fue el muro de los lamentos, esa sección, y quedó la explanada, donde se construyó y hoy en día permanece el domo. Es ese mismo lugar donde estuvo ubicado el templo de Salomón. No puedo concluir esta emocionante historia sin decir que, a pesar de la destrucción del primero y segundo templo de Israel, Jesucristo vino a establecer un nuevo modelo y sistema de adoración que ya no consistía en rituales,
ya no consistía en formas ni en lugares. Lo podemos ver claramente en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en San Juan capítulo 24, donde ella le dice, Señor, nuestros padres dicen que en el monte, ustedes dicen que en el templo, pero ¿dónde es? Y Jesucristo le dice, mujer, ahora la hora viene y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. De manera que ahí es donde cambia por completo la forma tradicional antigua de hacer culto y celebraciones a Dios a la forma nueva que Jesucristo nos enseñó. Por supuesto, Él espera hoy una adoración genuina, no entregada en un lugar físico, sino en templos, dice su palabra, no hechos por manos de hombres, sino corazones dispuestos a adorarle, a exaltarle en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Y eso es lo que tenemos que entender, que esos sacrificios que se hacían en el altar del sacrificio eh, ya no son necesarios, porque una vez y para siempre Jesucristo hizo el sacrificio perfecto, el cual quitó de en medio todos los otros sacrificios y ahora Él entregó su vida por amor a nosotros, a la humanidad, dándonos la salvación, dándonos el perdón de los pecados, ya no una vez al año, sino todos los días, buscándole, sí, como en el antiguo templo, en oración, en alabanza, viviendo para Él, teniendo conciencia de su presencia cada día. Pero hoy en día es una relación personal. Cuando Jesucristo murió, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó en dos. Eso lo que significa es que nos dio acceso libre a su presencia. Ya no dependemos de un sacrificio, ya no dependemos de otra persona que vaya a pedir perdón por nosotros, sino que cada uno de nosotros puede entrar confiadamente, dice su palabra, entren con confianza ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Esa es la confianza, esa es la diferencia que tenemos hoy entre los templos que se construyeron en la antigüedad y lo que vino a establecer Jesucristo, con su vida entre nosotros, con su muerte, con su resurrección y hoy a la diestra del Padre, habiéndonos enviado al Espíritu Santo, quien es el que nos guía a toda verdad. Esta ha sido la presentación del Templo de Salomón que me correspondía. Espero que sea de provecho, de bendición. Lo ha sido para mí, espero que para ustedes también. Bendiciones.